temas, que ya está Nicolás como todas las noches, y vamos a recibir a Idaí Hackman, que es diputado nacional del Frente de Todos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, hubo un día movido en el día de hoy. Sí, estuvimos con... Bueno, primero se constituyó la Comisión de Finanzas, que todavía no estaba constituida, la de presupuesto sí, y trabajamos en plenario para dar dictamen al proyecto de ley que ustedes estaban comentando, ¿no? Muy importante porque la deuda externa diría que es uno de los principales desafíos que tiene el gobierno, hoy es la principal restricción que tiene la economía argentina para poder ponerse en marcha. Y es muy importante que el Congreso apoye la gestión que va a hacer el Ministro de Economía, que es una reestructuración difícil. Lo único que hay que aclarar, porque hubo mucha información circulando y a veces es que no estamos tratando del conjunto de la reestructuración de la deuda externa, sino una porción de ellas, una porción de bonistas, que son los títulos que están emitidos bajo legislación extranjera. No entra, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la negociación de la deuda tiene una cantidad de componentes, es muy complejo. Esto es un primer paso, es una oferta que el gobierno va a hacer a un grupo de bonistas, después vendrán otras, en un proceso que seguramente lleve varios meses y de cuyo éxito dependemos el conjunto de los argentinos, independientemente de a quién haya votado cada uno. Más allá del gesto político, ¿no?, que puede llegar a dar esto de sustento a un grupo de bonistas, pero en lo general también de cómo se comporta el Congreso Nacional en apoyo al Ministro de Economía. ¿Es un poco también para evitar algún tipo de litigio que pueda tener el país, o tampoco tiene nada que ver? Yo creo que no, porque la responsabilidad del acuerdo que se haga va a ser la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación en este proyecto de ley es el Ministerio de Economía. Y porque el Congreso, al votar esta ley, no está aceptando un determinado tipo de arreglo con los acreedores. La ley no dice cuál va a ser la oferta, cuál va a ser el estiramiento de plazos, reducción de tasas. Solo dice el gobierno va a negociar. Pero lo que sí dice el proyecto de ley es cuál es la guía, digamos, política o de principios, de valores con las cuales va a negociar. Y dice dos cosas. Dice: necesitamos primero recuperar la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Esa palabra que se usa, que es, necesitamos una deuda que sea no solo que podamos pagar, sino que sea sostenible en el tiempo. No nos sirve un acuerdo, vamos a decir, por un año, y en un año estar de vuelta discutiendo que no podemos pagar la deuda. Que sea sostenible en el tiempo. Esa es la especialidad, además, de Guzmán, digamos, ¿no? Y eso tiene que ser compatible con dos cosas, dice el proyecto de ley. Con la reactivación económica y la mejora de los indicadores sociales. Es decir, no nos sirve una deuda que no permite que la economía crezca y que mejora la calidad de la gente. Y después dice, tiene que ser compatible con recuperar la autodeterminación financiera y económica de la Argentina. Traducido, no nos sirve una deuda que no nos permita tener soberanía para decidir cuál es la política económica que queremos llevar en la Argentina, ¿no? Entonces, eso sí está en el texto del proyecto. Es algo que proyecto. repite también Martín Guzmán, todo el tiempo, cuando las 3 veces que dio conferencia de prensa, digo, bueno, nosotros queremos armar nuestro proyecto y queremos llevarlo adelante para que el país crezca. Y es que lamentablemente, si vos mirás la historia de la deuda externa en la Argentina, ha sido, bueno, lamentablemente la forma en que muchas veces hemos perdido soberanía para decidir qué modelo económico queríamos. Podemos discutir y poder, obviamente, todo tipo de opiniones, pero el modelo económico que nosotros queremos, el modelo productivo, qué sectores queremos alentar, cuáles queremos proteger, cómo tiene que ser la distribución del ingreso, todos los debates que hacen un modelo económico, tiene que ser una decisión de la Argentina. Y muchas veces la deuda externa ha sido un instrumento para que desde afuera nos digan qué tenemos que hacer con las jubilaciones, qué tenemos que hacer con el gasto fiscal. Y en general, cuando nos lo dicen desde afuera, primero que está mal porque no nos lo tienen que decir de afuera. Y además, en general, no han tenido muy buenos resultados, ¿no? Ahora, cuando ustedes les dicen a los acreedores, no hay plata, no podemos pagar y necesitamos un plazo de 2 años, la oposición estaba planteando esto, ¿no? Que finalmente dicen que van a formar una mesa para tratar las deudas de las provincias. Le están diciendo al gobierno nacional, necesitamos una prórroga hasta diciembre del 2024, creo que están planteando, porque no podemos pagarlas. ¿Te parece bien el planteo que está haciendo la oposición con las deudas de las provincias? Hay que separar ahí, creo que, 2 elementos. Desconozco obviamente los detalles de la reunión que acaba de terminar que ustedes comentaban, ¿no? Porque obviamente no estuve. Pero hay que separar 2 elementos. Como este proyecto de ley trata sobre deuda emitida bajo legislación extranjera, obviamente deuda en moneda extranjera, sí, obviamente es pertinente pensar
qué pasa con las provincias que tienen Claro, que efectivamente ellos querían incluirlo deuda en también. moneda extranjera. Que es distinto del caso, por ejemplo, de las deudas con la ANSES. No, obvio. No entra en este proyecto, no digo que no sea un tema importante, pero no entra en Justo este también proyecto que vamos a estamos tratar hablando, mañana. Son distintos pedidos, Exacto. pero lo que yo te estoy comparando es, vale entonces que de la misma manera que el gobierno nacional le dice al acreedor, mira, no tengo plata para pagarte, por claro. más que me prestaste, vale que un gobernador le diga al gobierno nacional, y yo no tengo plata para pagarte. Ahora, por supuesto, dame un plazo de 2 años. Digo, es la misma lógica, ¿no? Porque ahora, si el gobierno va a decir, no, vos gobernaste mal, entonces también los acreedores internacionales tienen derecho a que le diga al gobierno, vos gobernaste mal. Digo, ¿me entendés la vara que estoy diciendo, Por supuesto. no? ¿Cuándo se aplica para que no se aplique según la conveniencia? no, claro. Lo que pasa es que en el caso del Estado Nacional hay una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad obvia del gobierno anterior, que el propio expresidente de la Nación el otro día, en un descuido, confesó, dijo, tomamos deuda de manera descontrolada, ¿no? Y eso es una responsabilidad, claramente. Pero también hay una responsabilidad de quienes les prestaron a la Argentina. Cuando el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hace el acuerdo con la Argentina, sabía perfectamente que la Argentina no tenía capacidad de cumplir ese acuerdo, sabía perfectamente que la Argentina estaba en una situación de fuga de capitales y por lo tanto esa plata iba a durar 15 minutos, que es lo que duró, porque nos prestaron 40.000 millones de dólares que no están. Claro. Entonces, hay una corresponsabilidad, digamos, ¿no? No es que solamente los acreedores son víctimas, ¿no?, de un Estado que no puede afrontar sus deudas. Hay corresponsabilidad, por eso el acuerdo tiene que ser de las dos partes, cada uno asumiendo su cuota de responsabilidad. Los que obviamente no tienen responsabilidad es el gobierno que acaba de asumir y que está tratando de arreglar este desastre, ¿no? Pero yo creo que va a haber voluntad del gobierno, y por lo que ustedes comentaron de alguna manera, y obviamente ayudar a todas las provincias, ayudar a las provincias a que puedan mejorar su situación fiscal. También es responsabilidad del gobierno anterior, nacional quiero decir, haber autorizado a las provincias a endeudarse en moneda extranjera de la manera que lo hizo. Perdón, no puedo dejarla pasar, perdón, pero Dale. digo, Kicillof, uno de los pagos que tiene que afrontar, la deuda la tomó Es de Scioli, Scioli. digo, No, y tampoco, sí. digamos todo, ¿no? Pero Porque- es que cuando un Estado tiene una acumulación de deuda que no puede pagar, no es el problema de un bono en particular. No, bueno, de hecho, por en eso te la digo. reestructuración... Son varios gobiernos que No, vienen pero haciendo eso. pero en el 2015 la Argentina se había desendeudado. Esto no lo confesó Macri, lo confesó Duhovne, cuando en otro video que circuló hace unos años decía, tenemos la ventaja de que nos podemos endeudar porque estamos desendeudados. Entonces, hubo un desendeudamiento, si vos comparás el stock de deuda, claramente, sobre todo en moneda extranjera bajó muchísimo, y en el Macri fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, obviamente, ahora vas a tener que reestructurar toda la deuda, la que tomó Macri y la que venía de antes de Macri, entra también. Pero el 85% de la deuda que la Argentina tiene que pagar de vencimientos de capital e interés que tiene que pagar entre el 2019 y el 2023, es decir, durante el mandato de Macri, el 85% es deuda emitida por Macri. Entonces la responsabilidad claramente, en nuestra opinión, es del gobierno anterior. ¿Hay mecanismos para evitar que se vuelva a repetir lo que sufrió la Argentina con los holdouts? Mira, estos bonos que están reestructurándose tienen una ventaja que no tenían los del 2001 cuando fue ese default, que es lo que se llama cláusula de acción colectiva. Los bonos del 2001, para que se entienda, vos podías reestructurar, como de hecho la Argentina hizo, el 92,4% de los acreedores, pero los que te quedaban afuera igual podían hacerle juicio. Lo cual obviamente es un problemón porque vos podés arreglar el 99% y porque el 1% te queda afuera te puede hacer juicio. Estos bonos que estamos reestructurando ahora no tienen ese problema porque tienen cláusulas de acción colectiva. Por ejemplo, en muchos bonos, si vos tenés el acuerdo del 66%, 2/3 de los bonistas, el resto tiene que acatar ese acuerdo. O en el caso del bono que está tratando de estirar los plazos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el 75%. Eso es una ventaja, porque si vos tenés en un acuerdo mayoritario, no es que te puede quedar afuera un 1% haciéndote juicio como los holdouts. Bien. Ahora, ¿cuál es el peligro que sí tenemos? Que si no hay acuerdo y los precios de los bonos siguen bajando, lleguen a un precio tal que sea apetecible por los llamados fondos buitres. Todavía no estamos en esa situación. Los bonos están muy baratos, pero todavía no a precio buitre. Por eso es muy importante lo que quiere hacer el gobierno, que es Saldarlo. Antes de que termine de bajar. negociarlo sin...
no necesariamente es malo que caigan los precios de los bonos, pero que no caigan O sea, por debajo de un umbral que venga buitres los compren y ahí se complica más. Claro, O sea, sería- se referís, para pasarlo limpio, que los buitres compren y, aprovechando, Litiguen. se nieguen a entrar en una reestructuración para poder litigar. Claro, la naturaleza de los fondos buitres es que no negocian. Digamos. Los fondos claro. buitres compran bonos, en general ya en default, y hacen juicio y esperan que un juez les dé la razón para cobrar el 100%. En cambio, el resto de los acreedores negocia. Y ahí la negociación, obviamente, es un juego de dos partes, digamos. ¿Qué es lo que tendrán en cuenta los acreedores, en este caso la Argentina, para aceptar o no? Y bueno, entre un bono que vale, qué sé yo, el 30% de su valor original y la posibilidad de no pagar, bueno, acepto o una quita, o un estiramiento de plazos, o un recorte de tasas. La ley de administración financiera en la Argentina, y esto está en el proyecto también, dice que cuando un Estado tiene que renegociar su deuda, tiene que cumplir por lo menos una de tres condiciones. O mejorar los plazos, o mejorar los montos, o mejorar las tasas. Claro. ¿No? O, si es posible, y el ministro Guzmán en su conferencia de prensa dijo, nuestro objetivo es mejorar 2 de 3. Sí, sí. Bueno, excelente, si mejoran 2 de 3. Y lo más importante de esto, porque son cosas muchas veces muy técnicas, es que resolver este problema es la condición para resolver todos los demás problemas que tenemos, ¿no? Que son los que le importan a la gran mayoría de la gente. Es decir, que se reactive la economía, que mejore el poder adquisitivo del salario, que el Estado tenga más recursos para destinarlos a educación, a obra pública, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío que tiene el gobierno cuando planteó en su campaña poner en marcha a la Argentina, ¿no? Si no resolvemos el problema de la deuda, se nos complica lo otro. Diputado, igualmente hubo voluntad de los funcionarios del Ministerio de Economía, dieron información, al menos lo que se les solicitó, hoy salió el dictamen, mañana a partir del mediodía entonces se trata en el recinto y todo indica, por lo que nos Sí. cuenta Gise y por la información que surge del Congreso Nacional, que esto se aprobaría. Sí, sin dudas, lo que sí es importante aclarar es que esto es apenas un primer paso, ¿no? No es que mañana porque se No, sanciona por esta ley se supuesto. resolvió el problema, empieza un proceso, seguramente en las próximas semanas. Sí, pasa el Senado, se votaría el 5 de febrero, Sí. en realidad sería. No, pero- y empieza el proceso de negociación entre Claro. el Ministerio de Economía y los acreedores externos, Claro. a más allá de que ya se está conversando en estas reuniones. Entonces, seguramente en unas semanas tendremos más información sobre cuál es la propuesta de la Argentina a los bonistas, si aceptan o no aceptan, cuántos aceptan. Y todo eso va a empezar a ocurrir a partir de este proceso Ahora, que se inicia. a lo que voy, con el antecedente de la primera ley, ¿no? Que también con mucho peso y mucha validez mandó el Gobierno Nacional, que es la ley de emergencia, Ujú. que se dio también de una forma maratónica. Sí. Esta, que también se da de una forma bastante ágil. ¿No estamos yendo a un Congreso que trate leyes de mucha importancia y de mucho valor informativo de una manera express? Yo creo que esto que pasó con la ley de solidaridad y reactivación productiva y en esta tiene que ver con el carácter de sesiones extraordinarias en las que estamos, ¿no? No creo que sea el funcionamiento regular del Congreso a partir de marzo cuando se reanuden las sesiones ordinarias. Y tienen que ver con medidas de urgencia, ¿no? La ley de emergencia era obviamente un paquete mucho más amplio y más complejo con un montón de temas adentro. Esto es algo más particular, puntual, pero tiene que ver con herramientas que necesita el Poder Ejecutivo ya de manera inmediata para poder actuar. Después vendrán debates en las sesiones ordinarias que serán con otros tiempos, con otros procedimientos, temas que ameritarán más Insisto debate. en algo, porque vos, si bien sos un diputado que estás dentro del Frente de Todos, siempre mantenés como cierta independencia a la hora de analizar, evaluar, votar y demás. A partir de marzo, entonces, ¿va a volver un Congreso como lo era en la época kirchnerista, de un Congreso que parecía una escribanía? Yo creo que, bueno, es difícil, ¿no? Pronosticar el futuro. Yo creo que no. Creo que el Congreso va a tener un funcionamiento de mucho debate. La verdad es que en diputados no tenemos una mayoría automática desde el Y Frente la de Todos. oposición está unida. Entonces, Bueno, no sabemos. Todavía está unida. bueno, no, pero quiero decir- todavía está unida, digo, tratan de mantener ese 41%, algo que el peronismo en otras oportunidades no ha tenido, digamos, la Creo- oposición unida. creo que muchas de las mayoritariamente. iniciativas que se van a llevar al Congreso van a tener que ser negociadas, conversadas con distintos bloques y también el debate interno de nuestro propio bloque. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros queremos hacer con respecto a este tema de la deuda es
que el Congreso empiece a discutir la otra, digamos lo que podríamos decir es la contracara de la deuda externa. La deuda es toda la plata que entró a la Argentina sobre todo durante los últimos 4 años. Pero esa plata no está en la Argentina, porque tuvimos un proceso de fuga de capitales fenomenal de dinero que salieron. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos impulsar que se empiece a discutir el tema de la fuga de capitales. Hay antecedentes en otro momento del Congreso, discutir por qué salió esa plata a la Argentina, quién se la llevó. ¿Pero tienen identificado cuánto de ese dinero era giro de regalías, giro de remesas, gasto de turismo y cuánto fue fuga real? Sí, eso está estimado. Según nuestros cálculos, aproximadamente un equivalente al 90% de lo que ingresó por deuda se fue en fuga de capitales, ¿no? Más allá de que después salieron dólares por otros motivos. Lo que hace falta es investigar, bueno, quiénes compraron esos dólares, dónde están. ¿Hay manera de recuperar eso? Imagínense la situación de la economía argentina hoy si esos 88.000 millones de dólares que se fueron en fuga de capitales estuvieran en la Reserva del Banco Central. Qué fácil sería resolver el problema de la deuda externa, ¿no? Entonces, pero igual el problema en Argentina es que se gasta más de lo que entra. Digo, y ahora mismo ustedes tienen ese problema y tienen el problema de la frazada corta, que para darle a su electorado, que es verdad, que es el más urgente, el que está pasando hambre y todo, se le está poniendo el impuesto a parte de la clase media, al campo, y a los jubilados los están perjudicando, porque no es lo mismo pagar un porcentaje con una movilidad para todos igual que pagar un monto fijo. Entonces, tuvieron que sacar la plata de un lado para poner la otra. Seguimos teniendo este problema de que se gasta más de lo que entra. Ese es el gran problema de la Argentina. Yo te diría que en economía el dilema de las cuentas de suma cero, ¿no? Donde siempre para beneficiar a alguien tenés que perjudicar, digamos, relativamente a otro, se da muchas veces, ¿no? Casi siempre, te diría que en todos lados. Efectivamente, si vos querés, que es lo en el gobierno anterior pasó. Digamos, en el gobierno anterior hubo un sector muy importante de la población que perdió poder adquisitivo y otros sectores que ganaron muchísimo dinero, ¿no? Bueno, ahora se trata... fueron los menos igual, porque por algo perdió, digo, el gobierno. Sí, no, claro, fueron un sector muy pequeño que ganó mucho dinero. Bueno, ahora se está tratando de invertir eso. Y la manera de invertir eso es que obviamente los sectores que tienen mejores ingresos hagan un esfuerzo mayor para beneficiar a los de menores ingresos. Dentro, por ejemplo, del sistema jubilatorio también, por eso seguramente va a haber jubilados que van a tener aumentos por encima de lo que era la fórmula y otros por debajo. Dentro también del conjunto de la sociedad argentina. Y teóricamente va a haber una nueva fórmula. Sí, va a haber una nueva fórmula y yo creo que además no hay que, digamos, este elemento, donde nosotros estamos tan acostumbrados en la historia argentina a que después de fiestas de endeudamiento, de crisis como la que estamos viendo ahora, el ajuste recaiga sobre los que menos tienen, que a mí me parece destacable que se haga un esfuerzo para que en este caso el ordenamiento de las cuentas no recaiga en los que menos tienen, sino que recaiga en los sectores que están pero mejor parados. Pero eso está bien como discurso, pero primero entonces lo que tendrían que haber hecho es, cuando votaron el proyecto de emergencia y solidaridad, es sacar las jubilaciones de privilegio, que son todos los expresidentes, funcionarios. Se olvidaron ahora de vamos eso. a eso. No, bueno, no nos olvidamos, no nos olvidamos. Lo que yo veo que tiene ustedes es, tienen que hacer el esfuerzo. No dicen, tenemos que hacer el esfuerzo. No. Dicen, algunos tienen que hacer el esfuerzo en favor de los más... Se olvidan de incluirse. A la política. Tenemos que hacer el esfuerzo, sí. Porque ustedes no lo están haciendo. No, bueno, primero aclarar que ni los diputados ni los funcionarios tienen regímenes especiales de jubilación. Eso existía en la Argentina hace muchos años, ya no existe más, las jubilaciones de privilegios, eso no existe más. Yo estoy de acuerdo que la política tiene que dar el ejemplo y que tiene que también ajustarse, pero no es que, digamos, en la sanción del proyecto de emergencia económica, de solidaridad, fue muy clara el sentido redistributivo y muy claro cuál era el sector que se quería beneficiar. Por supuesto que yo estoy de acuerdo, hubo algunos gestos, seguramente sean insuficientes, como la decisión de congelar por 180 días que sacó el Congreso y los sueldos de los funcionarios, seguramente son insuficientes, pero a mí me parece que la orientación del gobierno en ese sentido es clara. Y no, lo que te quería aclarar es que en ese momento, cuando se sancionó la ley, finalmente
originalmente se suspendían los regímenes especiales de jubilación, incluyendo los jueces y diplomáticos. Se tuvo que sacar por temor a juicio y demás, pero hay el compromiso, y yo creo que se va a tratar, semana que viene, la otra además, los regímenes especiales de jueces y diplomáticos, que son escandalosos en la Argentina, y ojalá todos los que nos criticaron por que no se incluyó en la ley de diciembre apoyen ahora. Por supuesto. Sí. Vamos con Nico, que también te quiero hacer una pregunta Dale. sobre las últimas noticias. Parte del discurso para impulsar toda esta reestructuración de la deuda, recién lo acaba de repetir usted, dice que hasta que no se pueda solucionar la reestructuración de la deuda es difícil reactivar la economía. Pero al mismo tiempo dicen que esa deuda tiene que ser sustentable, por lo cual hay que mostrar un plan productivo. Y si hay algo que en Argentina ha ido cayendo, ya ni siquiera es durante el último gobierno, sino desde hace 10 años, 9 años y monedas, es la producción. Va cayendo la producción. ¿En qué parte de ese plan está algún cómo para reactivar la economía? Sí, yo creo, a ver, estamos en un momento, digamos, los primeros 3-4 meses de gobierno, donde claramente la política está tendiendo a atender emergencias, ¿no? Digo, es así, digamos. No hay todavía implementándose un plan de desarrollo productivo. Sí hay ideas claras que, si uno conoce la trayectoria de los funcionarios que están en los distintos ministerios, son públicas. Sí. Y el propio Alberto Fernández los ha dicho en la campaña y lo sigue repitiendo, que tiene que ver con un modelo de desarrollo. Pero ahora se están atendiendo las emergencias. Yo creo que el presidente en una entrevista el otro día dijo: nuestra fecha es el 31 de marzo. Sí. ¿No? Puso una fecha. Sí, el 31, Estamos todos esperando esa fecha. Bueno, el 31 de marzo, si efectivamente la renegociación de la deuda se encamina, hay un sendero de sostenibilidad de la deuda, se ordenan otras variables, se atiende la emergencia alimentaria, es decir, las cuestiones más urgentes, yo creo que ahí empieza una política de desarrollo más seria. Ahora, ¿cuáles son las pistas de eso? Bueno, claramente en el caso de este gobierno tiene que ver con alentar la recuperación del mercado interno, el desarrollo de la industria nacional, que es uno de los sectores más perjudicados de los últimos años. Tiene que ver con apostar a una inserción más inteligente en el mundo. Ahora se va a discutir, por ejemplo, va a salir una nueva reglamentación de la ley del conocimiento, que antes era la de promoción del software, ahora es ley de conocimiento, porque, por ejemplo, el desarrollo del software en la Argentina puede ser una de las vías para generar exportaciones de alto valor agregado que ingresen dólares a la Argentina, que es muy importante. Esto ya lo es. Lo es, claro, viene creciendo, pero hoy es el 8% de las exportaciones. Bueno, podemos aspirar que sea el 15, el 20, es una industria limpia. Nosotros no nos tenemos que resignar como país a que la única fuente de divisas sea la explotación de recursos naturales, ¿no? A ser un país agroexportador o minero exportador, Sí, que una mala cosecha te arruine la recaudación. Sí, y además de que son actividades muy concentradas, muy cuestionables desde el punto de vista medioambiental. En cambio, por ejemplo, el desarrollo del software es una industria limpia, que además genera mucho trabajo de alto valor agregado, que genera innovación y desarrollo. Creo que claramente la orientación o el modelo de desarrollo que promueve el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, va por este lado, ¿no? Por lo pronto igual todavía no tenemos ningún delineamiento, ¿no? Porque no, de hecho el software no se le tenemos quitó ningún tipo de programa en el cual basarnos, no es que se presentó, bueno, muchachos, nosotros sabemos desde agosto que vamos a ganar las elecciones, Sí. Esto queremos poner, pero bueno, tenemos que esperar a la deuda. No está sobre la mesa No, todavía. hay cosas que van a ir saliendo. Ahora va a salir, por ejemplo, la nueva reglamentación que comentabas sobre la ley del conocimiento. Sí. Bueno, ahí ya vas a tener un contenido concreto de esa reglamentación de la ley que te va a indicar, bueno, de qué manera se va a promover a ese sector. Entonces, yo creo que hay pistas. Y después, un puntapié. Y después hay que esperar, digamos, no como una cosa a largo plazo, en las próximas semanas, en los próximos meses, cuál es el impacto de las políticas que están teniendo de emergencia, que no son solamente para satisfacer una necesidad, sino que también son reactivadoras de la actividad económica. La inyección de recursos, si vos sumás los bonos a los jubilados, la tarjeta alimentaria, el congelamiento de tarifas, todas las medidas que se tomaron en estos primeros meses, van a tener un impacto reactivador en la economía argentina, lo cual también habla de que esta política va a beneficiar también a los sectores medios, porque si vos suponete que tenés un comercio, o sos una empresaria pyme, que la gente empieza a recuperar, la gente de más abajo empieza a recuperar el poder adquisitivo, que son sectores de 4 años de recesión. Indirectamente te va a beneficiar a vos, porque tu empresa va a vender más, porque tu negocio va a vender más, ¿no?
Cuando Alberto hablaba de encender la economía, se refería a volver a poner en marcha ese la circuito rueda. virtuoso del mercado interno que hace que el grueso de las actividades económicas, que son las que viven del mercado interno, se pongan en marcha. Salimos de la economía. ¿Cómo no? ¿Usted, diputado, es futbolero? Sí, sí. ¿De qué, Me gusta el fútbol. ¿De sí. qué grupo? ¿De qué equipo? Soy hincha de Boca. Hincha de Boca. Es la única Me coincidencia viene que tengo con justo el expresidente. al filo que el diputado Itaí Hamman sea de Boca. ¿Cómo ve en ¿Me vas el a preguntar por lo de la universo- FIFA? Claro. ¿La fundación? ¿Cómo ven el universo del fútbol, en principio como hincha y después como político, que un expresidente que le trajo muchos beneficios al club sea ahora parte de una fundación FIFA, como el Mira, expresidente estábamos Macri? en la comisión reunidos tratando el proyecto de ley cuando hizo el tuit el expresidente comentando la noticia. Entonces, claro, estamos enfrascados en una discusión seria sobre la deuda externa. ¿Y qué pasó? Y ¿Cómo llega, fue el momento? bueno, imagínate, un momento de Distensión. distensión importante en la comisión, pero al mismo tiempo decía, bueno, es raro, ¿no? Un tipo que fue presidente de la Nación 4 años, que es el principal líder de la oposición, o bueno, por lo menos está llamado a ser uno de los principales líderes de la oposición. Primero que mientras que estamos discutiendo este tema, preocupado por su nombramiento en la fundación de la FIFA. Pero además, realmente no sé cómo interpretarlo. Es raro, digamos, ¿no? No habla muy bien, creo yo, de lo que ha sido su paso por la gestión pública. O sea, digamos, no lo salva ni siquiera la década, casi 12 años que estuvo al frente de Boca. Bueno, pero en el medio pasaron cosas. Por eso, ¿no? pregunto, Como diría. según su opinión. Yo lo que diría, lo que le recomendaría a la fundación de la FIFA es que no lo dejen tomar deuda, ¿no? Porque viendo la historia reciente de la pasaron Argentina, yo le diría que lo cuiden, no sé si la FIFA toma créditos, pero viendo la historia argentina le recomendaría a la FIFA que lo tenga controlado en esa área, por lo menos. Bueno, ahora me quedé con la intriga en la reunión, ¿no? Hoy todos concentrados en el Congreso. ¿Quién fue el que dijo, miren el tuit de Macri? ¿Cómo fue la escena? Lo mandó, aparte justo, me lo mandan a mi celular, y estamos ahí entre varios diputados comentándolo, y me tocaba hablar en la comisión, entonces el presidente de la comisión, Carlos Heller, me da la palabra, y estábamos en el medio de eso, entonces yo estaba totalmente distraído, y no escuchaba que me estaban llamando para que hable en la comisión. Pero bueno, fueron unos minutos. Qué sé yo, la verdad que es una cosa de color, pero... No quiere decir quién fue porque No ese quiere decir es quién fue el que lo dice es el que estaba pidiendo gritos en un recreo. Y yo tengo una última chiquita. ¿No hablaron de la declaración jurada de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner que declaró 4 millones, tener 4.500.000 pesos, más o menos un monoambiente en Palermo? Eso es todo lo que hizo como abogado en toda su vida. También es raro. O Cristina también 4 millones de pesos como abogada exitosa en toda su vida. Es el patrimonio que declararon. Es raro también. Lo de Alberto no sé, o sea... Un no monoambiente. conozco- Tiene plata para un monoambiente nada más. Bueno, pero no No sé... le fue muy bien en su carrera entonces. O sí, o simplemente con los salarios que tuvo como político y como abogado, tiene ese patrimonio. O sea, yo diría, si un político tiene un patrimonio exuberante, No, mientras nos lo pueda indignamos. justificar. Si tiene un patrimonio No, no. razonable... No. o sea, Mientras lo qué pueda sé yo. justificar, Yo está no bien. conozco ninguna denuncia de corrupción contra Alberto Fernández. No conozco. No conozco a nadie que No, haya eso es verdad. presentado... Bueno, entonces... Eso es verdad. La verdad que el gobierno en general, Alberto, Axel Kicillof, lo mismo en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los ministros, no son gente que esté Involucrada. denunciada No, pero yo no estaba por hablando hecho de corrupción. Estaba diciendo que es demasiado poco dinero para declarar, teniendo en cuenta que es un trabajador y ha pasado por cargos y... bueno. Puede ser. Puede ser. No vi la declaración jurada. Tengan en cuenta también que cuando se declaran bienes, Sí. se declaran los valores fiscales. Eso iba ¿no? a decir, ahí vamos. Entonces, Los valores no. fiscales en la Argentina tienen que estar como... En la declaración ¿no? jurada de Tienen que cualquiera, no de los actualizarse. políticos. La nuestra Sí. también. Sí, la Eh, nuestra también. Y además Es se verdad. pagan impuestos por la evaluación fiscal, lo cual también muchas veces es bastante injusto, porque obviamente el valor de mercado suele superar con creces, con lo cual, bueno, hay que interpretar bien. Pero me parece que Alberto en particular es un hombre
relativamente austero, digamos, ¿no? Entonces me parece Tiene amigos razonable. que le prestan. Claro, Le el prestan departamento de Puerto Puerto Madero. Madero. Bueno, tenemos que cortar. Así Muchas es. gracias por estar con No, nosotros por esta favor, noche. gracias a ustedes. Lo esperamos seguramente la próxima. Cuando gusten. Vamos a un corte y enseguida volvemos.